de su director financiero el análisis sobre estos resultados. Fernando Mata, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por estar con vosotros. Bueno, Mapfre gana un 37% más pese a los siniestros y pese a Filomena. ¿Cómo evaluáis, ¿no?, este primer trimestre? Estamos muy contentos. La verdad es que es un resultado muy positivo comparado con el año pasado y también con la tendencia versus los trimestres anteriores. Hemos dicho siempre que el primer trimestre del 2020 lo consideramos prácticamente un prepandemia, ¿no? Y este, sin embargo, es más continuidad de los anteriores, ¿no? Entonces, estamos viendo una tendencia muy sólida, muy recurrente, tanto en el crecimiento como en los beneficios de Mapfre respecto a los trimestres anteriores. Respecto a la pandemia, pues los primeros trimestres de la pandemia, fundamentalmente el segundo, tuvimos un impacto importante, sobre todo en la parte del negocio de España. A lo largo de que ha ido evolucionando la pandemia hacia la TAM, pues este primer trimestre tenemos los impactos, sobre todo en la parte de Latinoamérica, la TAM Sur y en México, ¿no? Y también ha cambiado, por decirlo de alguna forma, el ramo de decesos fue el más importante en España por daños y sin embargo, pues en la parte de Latinoamérica se está produciendo los impactos más importantes en vida y también en salud. Pero en general la satisfacción, hay una enorme satisfacción dentro del grupo. Yo creo que en un entorno muy difícil, con los tipos de interés todavía abajo, las monedas que no se acaban de recuperar, aunque estamos viendo algunas buenas noticias en algunos países, pero el contexto no es fácil para una entidad aseguradora y los resultados son buenos. Cuéntame un poquito más sobre lo que está sucediendo, sobre todo en la parte de Latinoamérica, ¿no? Porque el 77% de los siniestros derivados de la pandemia proceden de esa región. ¿Qué perspectivas veis sobre lo que puede seguir sucediendo? Bueno, hemos tenido dos impactos importantes. Aparte del COVID que ahora le veo, antes de comentarte, es Filomena. Filomena hemos evaluado en 20 millones después de impuestos el impacto, pero estamos hablando del siniestro más grande que ha tenido Mapfre probablemente, ¿no? En términos de, estamos hablando de más de 40.000 reclamaciones, más de 60.000 asistencias. Lo que pasa es que debido a que tenemos unos amortiguadores de coste, es decir, contratos de reaseguro, no es tan relevante. El segundo por importancia es el COVID en Latinoamérica. Tenemos más de prácticamente 110 millones de siniestros en este primer trimestre. Está afectando fundamentalmente a tres países, que son los grandes también en operaciones: Brasil, Perú y México. Fundamentalmente es un negocio asegurador de vida muy vinculado al préstamo bancario y entonces está afectando a muchos asegurados, pero por importe pequeño. Normalmente son seguros de vida que cubren financiación de préstamos personales, con lo cual tiene mucha capilaridad este producto en todos los países y lo que hace es generar pues muchos siniestros de importe medio. Y en el ramo de salud, pues obviamente dentro de esta responsabilidad social que hace Mapfre, pues estamos atendiendo prácticamente en todos los países, bien haya una cobertura de seguros o bien por responsabilidad social o bien porque ha sido una recomendación fuerte del gobierno. Estamos atendiendo prácticamente todos los asegurados con independencia de que haya o no alguna duda en la cobertura de la pandemia. Es decir, lo mismo que hicimos en España. ¿Cómo prevéis que pueda evolucionar el negocio de vida, ¿no? Esa rama que ha sido una de las más penalizadas por el contexto de la pandemia? Me imagino que ahora, al menos en España, ¿no?, un poquito más optimistas de cara al segundo trimestre. Bueno, lo que se está viendo es que, derivado de la pandemia, los consumidores que se pueden permitir un seguro de vida pues están accediendo a ese tipo de productos. Muchas veces la necesidad es lo que crea el momento de la compra, ¿no? Y lo estamos viendo que hay esa demanda para esos seguros de protección que creemos que debe tener un desarrollo importante en los siguientes trimestres. En cualquier caso, el COVID no se ha acabado en este primer trimestre y lo normal es que se vaya moderando poco a poco los impactos, sobre todo en Latinoamérica, y vaya disminuyendo, todo siempre vinculado al ritmo de vacunaciones. En la medida en la que se vayan aumentando las vacunaciones y la población esté más confinada, pues obviamente disminuirá los impactos del COVID. Vamos a decir que 109 millones pues es una cifra razonable, dado el tamaño de Mapfre, no nos tenemos que asustar. En el acumulado llevamos casi 500 millones de siniestros directamente del COVID, ¿no? Pero este es el rol del seguro. Los asegurados pagan su prima y en el momento que se produce la situación accidental o la situación del evento,
pues es el momento de pagar, de reembolsar por los daños que han tenido estos asegurados. Y obviamente la forma en la que Mapfre de alguna forma y el seguro pues se presenta como una operación contracíclica a la crisis, ¿no? Y volvemos a meter dinero pues dentro del proceso económico de los distintos países. Es lo que toca, es la realidad. Estamos contentos en el sentido de que volvemos a ayudar a todos aquellos asegurados que están en un momento de necesidad. ¿Qué más divisiones del negocio estáis vigilando de cara a ese segundo trimestre del año? ¿Por dónde estimáis que va a venir el crecimiento? Bueno, estamos muy contentos con España. Estamos batiendo al mercado, que hacía tiempo que teníamos alguna dificultad de crecimiento, y estamos batiendo al mercado prácticamente en todos los ramos interesantes para Mapfre: automóviles, comunidades, salud. Y estamos viendo también buenos crecimientos en moneda local en las operaciones más importantes de Estados Unidos. Y lo que ocurre es que todavía las monedas están débiles y cuando convertimos a eso en euros, pues salen crecimientos cero, crecimientos negativos, ¿no? En la medida en que vayan mejorando la situación de los mercados, pues ya veremos crecimientos sólidos en euros, ¿no? Y por último, nuestra división de reaseguro de riesgos globales, que muestra un crecimiento muy saludable, ¿no? Del 12%. Aquí tenemos tanto crecimiento en riesgo como crecimiento de prima media. Os recuerdo que llevamos 3 años pasados de enorme siniestralidad, sobre todo catástrofes naturales, ¿no? Y cuando se produce esta situación hay una subida de tasas o de tarifas en el mercado reasegurador y afortunadamente subiendo de cola para Mapfre y se está comportando muy bien en términos de crecimiento. Pues Fernando Mata, director financiero de Mapfre, muchísimas gracias por acompañarnos y acercarte un ratito a los micrófonos de Negocios Televisión para comentar con nosotros esos resultados que habéis presentado. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y ahora tenemos que poner el foco en la otra parte de la actualidad del día, más allá de